¿Alguna vez has contestado el teléfono y sentido un escalofrío recorrerte la espalda? Como si al otro lado de la línea hubiera algo que no pertenece a este mundo. Imagina esto, estás en casa, una noche tranquila, y de repente, el sonido del teléfono rompe el silencio. Miras la pantalla y ves un número que no reconoces. O tal vez es un número que creías olvidado hace mucho tiempo. Esta es la historia de una mujer que vivió exactamente eso. Todo comenzó de manera sutil. Llamadas esporádicas de un número antiguo, uno que había pertenecido a su familia años atrás. Al principio, las ignoraba. Debe ser un error, se decía, pero la insistencia era extraña. Un día, la curiosidad la venció. Descolgó el teléfono en silencio, en solo una respiración profunda y pausada al otro lado de la línea. Colgó, sintiéndose inquieta. Las llamadas continuaron. Siempre iguales en el mismo número, la misma respiración silenciosa. La mujer intentó de todo. Bloqueó el número, pero las llamadas seguían llegando, como si una fuerza invisible burlara la tecnología. Contactó a la compañía telefónica. Le dijeron que era imposible, que ese número estaba desactivado desde hacía más de una década. Nadie podía estar llamando desde ahí. La lógica se desvanecía y el miedo comenzaba a tomar su lugar. ¿Quién estaba al otro lado y qué quería? Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba. Se convirtió en una especie de tortura psicológica. Un juego macabro del que no podía escapar. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, el teléfono volvió a sonar en el mismo número. Con manos temblorosas, contestó. Esta vez, se preparó para el silencio, para esa respiración fantasmal. Pero algo fue diferente. La respiración se detuvo. Y entonces, una voz rasposa, familiar, que parecía venir de muy, muy lejos. Una voz que no había escuchado en más de 10 años. Hija, era él, Agos, de su padre. Su padre, que había fallecido en un trágico accidente hacía más de una década. El shock la dejó sin palabras. Estaba soñando. ¿Se estaba volviendo loca? Intentó responder, pero su garganta estaba cerrada por la incredulidad y el pánico. La voz de su padre continuó, con un tono lleno de una tristeza indescriptible. Estoy bien, no te preocupes por mí. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso imposible de medir. La llamada duró exactamente 13 segundos. 13 segundos que parecieron una eternidad y un instante al mismo tiempo. Luego, un clic en la línea quedó muerta. Miró el teléfono, esperando que volviera a sonar, que la voz regresara. Pero no lo hizo, y cuando revisó el historial de llamadas, se encontró con lo más aterrador de todo. En el registro de la llamada no estaba. El número, la duración, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Era un fantasma digital. Desesperada por encontrar una explicación, volvió a contactar a la compañía telefónica al día siguiente. Les contó todo: la voz, las palabras, la desaparición del registro. Los técnicos revisaron sus sistemas una y otra vez. Rastrearon la red, buscaron cualquier anomalía, cualquier cruce de líneas, cualquier fallo técnico que pudiera explicar lo sucedido. La conclusión fue unánime y escalofriante: no había ninguna llamada registrada a esa hora. Desde un punto de vista técnico, esa conversación nunca ocurrió. Para ellos, ella había imaginado todo, pero ella sabía que no era así. Sabía lo que había escuchado. La voz de su padre era inconfundible, grabada a fuego en su memoria. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir. No podía comer. Cada vez que el teléfono hacía un ruido, saltaba. Vivía en un estado de alerta constante, atrapada entre el duelo renovado y un terror que no podía compartir con nadie. Porque ¿quién le creería? La gente pensaría que el dolor la había hecho perder la cabeza. Y entonces, justo cuando comenzaba a pensar que tal vez todo había sido una alucinación, producto del estrés y la pena, el teléfono volvió a sonar.
Una última vez, en la pantalla, de nuevo, ese número imposible. El corazón le martilleaba en el pecho. Debía contestar. ¿Qué más podía decirle su padre desde el más allá? ¿Era una advertencia? ¿Una despedida final? Con el alma en un hilo, acercó el dedo a la pantalla para aceptar la llamada. Pero esta vez, antes de que pudiera contestar, la llamada se cortó, y en ese mismo instante, el número desapareció de la pantalla, como si se hubiera disuelto en el aire. Nunca más volvió a recibir una llamada de ese número. Nunca más volvió a escuchar la voz de su padre. La conexión, fuera lo que fuera, se había cerrado para siempre. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Fue un fallo técnico sin precedentes? ¿Una anomalía en la red que la ciencia no puede explicar? ¿O fue algo más? ¿Una grieta en el velo que separa nuestro mundo del siguiente? Un breve momento en el que un padre pudo cruzar la barrera del tiempo y el espacio para consolar a su hija. La mujer nunca tuvo una respuesta, solo le quedó el recuerdo de esos 13 segundos. 13 segundos que desafiaron toda lógica y que la dejaron con una pregunta que la atormentaría por el resto de su vida. ¿Qué hay realmente al otro lado? Esta historia nos recuerda que hay misterios que la tecnología no puede resolver y que, a veces, las conexiones más fuertes, las del amor, trascienden incluso la propia muerte. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.